Nora Bender, nos querías hablar sobre arte y educación esta mañana. ¿Por qué no nos contás un poquito? Bueno, les cuento un poco y tan inspirador me resultó lo que recién decía Andrea Flores cuando hablaba de esta niña que decía que yo me siento actriz cuando leo en voz alta, ¿no? Y pensaba que interesante ese lugar, porque es una imagen que tiene que ver con el protagonismo, ¿no? Entonces pensaba en esto, pensaba que de lo que quería hablar era justamente de esos espacios en la escuela que permiten que los pibes y las pibas tomen protagonismo. Entonces lo que quería contarles era algunas cosas que estuve pensando sobre, bueno, que la escuela es un espacio que está habitado por sujetos, es un tiempo que está habitado por sujetos, alberga, limita, contiene, a veces estalla. La escuela funciona rítmicamente con un encuadre estable de tiempos y espacios, un encuadre institución que limita y posibilita. Hacer encuadre es construir un acuerdo y dentro del acuerdo hacer lazo. Encuadre que permite, dentro de las dimensiones temporales, la presencia a veces de todos, no siempre de todos. La escuela es ambiente. Ambiente en el sentido de lo que dice Winnicott, ¿no? Un ambiente que posibilita, si no hay ambiente, no hay posibilidad de crecer, no hay posibilidad de subjetivarse. Y esto para los pibes es parte de lo que pasa, lo que tiene que pasar dentro de la escuela, generar subjetividad. Si no estamos mirando eso, estamos complicados. También Winnicott habla de una experiencia completa, de la necesidad del sujeto de experienciar para entrar al mundo. Y los encuadres escolares son fundamentales para poder transitar esa experiencia completa, de pasar de la exterioridad, de eso que uno hace para otro, para hacer cosas para sí. ¿Sí? En ese modo en el que de hacer no hay adaptación al ambiente, sino que hay subjetivación. No queremos que los pibes se adapten al ambiente, queremos que haya subjetivación. ¿Qué querés decir cuando hablas sobre subjetivación, Nora? Hablamos de construcción de la singularidad, de poder tener espacio para ser quien uno es, justamente para hacer para sí. Dejar de hacer para que el otro nos reconozca, nos valore, nos califique y poder hacer para uno en la medida del universo personal que uno está construyendo. Uh-huh. Esa mirada hacia los pibes se la devolvemos nosotros, los maestros y las maestras, o no, y entonces los condenamos a hacer para el otro, a tratar de gustar, a tratar de lucirse para que el otro califique y clasifique también. Y pensaba en esto de la cuestión de la autonomía, ¿no? De la construcción, y que en esa autonomía hay posibilidad de aprender. Pensaba también en las instituciones, o sea, cómo llegan los pibes y cómo llegan los adultos a las instituciones, y llegamos por necesidad, no tenemos otra, estamos condenados a estar en las instituciones para poder elaborar, para poder estar acompañados, para poder aprender, pero necesitamos generar experiencias completas en la institución y en la escuela. Muchas veces nos sentimos desbordados, asfixiados por lo que sucede en ella, porque la constitución de la cultura institucional requiere o supone cierta violentación. O sea, no hay modo de estar en la institución si no es soltando alguna de las cuestiones que uno haría si solo pensara en sí mismo, ¿no? En el propio narcisismo, en las ganas, en los deseos. Tenemos que armar ahí un espacio común con el otro y eso genera cierta violencia. Gabriel Berenner habla de esta cuestión que vos hablás, sí, de la violencia, ¿no? Como parte constitutiva de la escuela. Es terrible escucharlo así, ¿no? Pero es tremendo, pero está muy bueno incorporarlo, porque a veces la palabra violencia en la escuela tiene solamente un signo, que es el signo de lo disruptivo, de lo que se cae del borde, de lo que no se puede articular con nada, y en realidad tenemos que aprender y a enseñar a los pibes a atravesar esa violencia que significa deponer alguna de las cuestiones más personales para poder articular y hacer lazo con otro. Desarmar, ¿no? También pensaba en un texto de Silvia Duchaski que habla de desarmar las escuelas en ese sentido, ¿no? Claro. Y pensaba también en el punto de que qué pasa cuando esta experiencia completa no se produce tanto en los adultos como en los pibes y las pibas,
Y pensaba que eso genera otro tipo de violencia, que es algo que Ulloa llama la violentación, un síndrome de violentación institucional, que es un síndrome que en realidad, si nosotros nos navegamos en las instituciones como todos nosotros lo hacemos cotidianamente, vivimos esos momentos por los que atravesamos nosotros y vemos a tantos compañeros, compañeras y pibes y pibas, atravesar ese momento en que esa violentación nos opaca, nos achata, nos hace perder deseo, nos hace perder el placer y la curiosidad, nos hace abandonar ese impulso a la acción y al protagonismo. Y entonces aparecen signos de mortificación que abarcan formas muy variadas de el desgano y el cansancio, digamos, lo contrario a experienciar. Soltamos, en ese momento estamos abdicando de nuestra posibilidad de experienciar y de protagonizar, de hacer esto que decía esta niña, ¿sí? Me siento que soy una actriz cuando estoy leyendo. Y acá pensaba, y yo antes había anticipado que había un texto que a mí me gusta muchísimo, que en algún momento ha circulado por acá por Sintonía Educar, que es de Pablo Medici, que es un maestrazo, un profesor de plástica, con mucho trabajo en las aulas, y que ha escrito dentro de su libro El arte no sirve para nada, un cuento que se llama Cielos en la noche. Y seleccioné algunos trozos porque yo creo que en ese cuento aparece muy claramente cuál es la dimensión de la propuesta de un maestro o de una maestra para los pibes y las pibas en este punto de poder experienciar, ¿sí? O sea, de estar presente ahí, de hacer una experiencia completa. Y empieza así: preparar el aula para inventar un cielo no es tarea tan fácil. A pesar de haber estacionado su viejo auto en la puerta de la escuela, el maestro tendrá que hacer 2 viajes. No le alcanzan las manos para trasladar todos los elementos que trajo: varios rollos de tela de un azul ultramar, una escalera, una bolsa negra bastante grande, llena de hojas de eucalipto, un grabador, una regadera, una carpeta de radiografías viejas. La directora no lo puede creer, que esta vez haya llegado tan temprano. Te caíste de la cama, le dice con ironía. Y el maestro sonríe. Entonces pensaba desde ahí, ¿no?, cómo producir un encuentro, una experiencia en la que los pibes y las pibas sean capaces de recuperar el deseo o de encender ese deseo de aprender, latiendo en la propia experiencia. Una experiencia que nos ponga en contacto con nosotros, sujetos sensibles, sensoriales, una experiencia que nos atraviese. Y de ahí derivaba y pensaba en Jorge La Rosa, ¿no?, que habla de experiencia de un modo que toca tanto lo que pasa en la escuela, y pensaba que él dice que la experiencia se trata de algo que nos acaece, ¿sí?, que nos alcanza, que se apodera de nosotros y nos tumba. Me parece maravilloso la idea de que nos tumbe la experiencia, ¿no? Y nos transforma. Nos tumba en el sentido de que nos deja sin esa rigurosidad o ese saber en el que parece que estamos parados, ¿no? Porque para poder experienciar justamente hay que tener un lugarcito para el no saber, para pensar que hay algo exterior, que hay algo que no es mío. Entonces pensaba cómo convertir las mañanas, las tardes, las horas que compartimos en la escuela en una experiencia que nos tumbe y nos transforme. Y entonces acá seguimos con lo que pasó con este maestro que llevaba con todas estas cosas a la escuela. Entonces, luego de subir las últimas cosas, llena la regadera con agua, después abre la puerta del aula, enciende la luz. Uno a uno va sacando los bancos y las sillas para dejar el espacio vacío. Es entonces el turno de las hojas de eucalipto. El maestro da vuelta a la bolsa y las desparrama por el suelo. Se divierte como un niño empujándolas con los pies. Debe cubrir toda la superficie. Una vez terminada la tarea, acerca la escalera y va colgando las telas de tal manera que las paredes y las ventanas quedan todas cubiertas. El lugar se convierte en algo muy parecido a un teatro, antes de una función, un espacio fuera de lo común en la escuela. Después de la primera formación de la mañana, los chicos se dirigen al aula. Cuando van acercándose se sorprenden y una intriga muy preguntona se apodera de ellos. El maestro les pide que por un rato dejen afuera los útiles. Tienen que entrar sin nada. Los alumnos van ingresando en silencio para escuchar sus pasos, que esta vez hacen un ruido distinto, como si estuvieran en un bosque.
¡Qué lindo olor!, se oye decir a Lucía. Los lenguajes artísticos, y acá vuelvo un poco a como habíamos arrancado, ¿no? Con ¿qué tienen los lenguajes artísticos para aportar a los talleres, con el formato de taller, digamos, para aportar a la cotidianidad y al formato habitual dentro de la escuela? Estos se enseñan, se aprenden y requieren para eso de formatos particulares, de la utilización de tiempo y el espacio. Requiere un formato de taller en el que se trabaja con materiales, en el que se ensucia, en el que los cuerpos toman otras posiciones, en el que se prueba, se ensaya y se piensa en acción. El taller es una modalidad de trabajo que pone por delante el hacer. Es un dispositivo espacio-tiempo en el que aprender a aprender en grupo. Exacto. Es un trabajo en grupo que requiere de herramientas, de necesidades de comunicarse y comunicar. Es conocimiento como medio, como instrumento y como camino. No es conocimiento acabado y definitivo. Taller es reivindicar la heterogeneidad de los sujetos y la construcción colectiva. Volvemos un ratito más a ver qué fue pasando con este maestro que dice, junta a los chicos y les explica que ese día van a dibujar constelaciones. Les pide que con mucho cuidado se acuesten en el piso, boca arriba, cierren los ojos y respiren profundamente. Algunos chicos al principio se ríen un poco, pero es tan hechicero el perfume de los eucaliptos que quedan atrapados por su encantamiento. El maestro empieza a contarles que hay cielos donde las estrellas también se juntan para sentirse menos solas, formando familias y galaxias. Con voz pausada, les cuenta que cada cultura siempre encontró en el cielo algo muy parecido a un espejo. Veía en las estrellas el dibujo de objetos familiares, de dioses mitológicos o animales sagrados. Cuando termina su relato les dice que no van a dibujar ni pintar en hojas, sino que realizarán una obra estelar en sus propias mentes. Y acá, bueno, vamos a ir como cerrando un poco. Y entonces el dispositivo de taller pensaba que habla de formas de participación, de tomar la palabra, ¿sí? De asumir una posición y atravesar tensiones, de poder conformarse en el campo de conflicto que significa la vida de un grupo. Entonces los lenguajes artísticos en la escuela media, la escuela primaria, el nivel inicial, los profesorados, provocan a los formatos escolares habituales, provocan ciertos modos de saber hacer, provocan las formas de la cultura escolar que hacen sentido y construyen subjetividad. Esto es lo que tenía ganas de compartir con ustedes, haciendo pie en este maravilloso relato de Pablo, y bueno, y ojalá más talleres en la escuela y ojalá más maestros que piensen en forma de taller. Ojalá más cielos en la escuela, ¿no? Ojalá más cielos en la escuela y más hojas de eucalipto. Más aulas convertidas, como la de este maestro también. Claro que sí. ¿No? Gracias, Nora Bender.